Hola, buenas noches a todos. Yo les voy a hablar sobre lo que es la expresión oral. Bueno, introducción. El primer apartado estudia cuáles son los factores que posibilitan o complican la comprensión y la expresión oral. Además del respeto que siempre debe de prevalecer en las distintas expresiones comunicativas, se hace énfasis en es decir, en la comprensión y dimensión de otros como figuras que a su vez constituyen el objeto del lenguaje y del modo en que se debe contribuir el discurso. Por otro lado, el segundo apartado analiza el segundo problema que dificulta la comunicación oral, aspecto de la que complementa el estudiado anterior. Comprensión y expresión oral. Antes de analizar el tema de comprensión y la expresión oral que resulta complejos, pero que a lo largo del tiempo ha captado el interés de prestigiosos investigadores, es preciso entender qué es el oral, pero la Real Academia Española en una expresión que se manifiesta o produce con la boca o mediante la palabra hablada. Aunque esta definición resulte pertinente, puesto que en ello interviene el habla, no abarca la amplitud del acto de habla o de los que se conocen como oralidad. Se trata pues de un universo más amplio al que estudiará de manera introductoria. La comprensión y expresión oral. La comprensión y expresión oral son habilidades cruciales para la comunicación humana, implicando la capacidad de entender el lenguaje hablado y expresarse efectivamente a través de él. Estas habilidades son fundamentales para el aprendizaje, las interacciones sociales y el desarrollo personal. Comprensión oral. La comprensión oral, también conocida como comprensión auditiva, se refiere a la habilidad de entender el lenguaje hablado, tanto verbal como no verbal. Implica procesar la información que se escucha y atribuirle significado, utilizados el conocimiento previo y el contexto. Problemas que se dificultan en la comunicación oral. Está la vaguedad o imprecisión. Es obvio que el individuo que tiene una comunicación, una noticia fatídica, debe tener tacto. No puede emitir la palabra tal y como desearía hacerlo, sin lastimar ni causar efectos negativos, pero en otras circunstancias la claridad es de enorme valor y es preciso. No andarse por las ramas, si se valora el respeto al tiempo de los demás. Número 2. Rebuscamiento. Charles Bailey, teórico al que se ha hecho referente en este libro, es puntual cuando se refiere al vocablo que en principio resultaban largo y complicado que es el lenguaje popular. Desarrollo y cierre. Los estudiantes analizarán por qué el producto que se lee acaba de presentar es deficiente, confuso y dificultad de interpretar. Propondrán alternativas para mejorar la comunicación en el caso referido. Técnica de expresión oral. Número 1. Uso de la figura de retórica. Las personas en general hacen uso de la retórica en la vida cotidiana, casi sin percatarse. Desde pequeño al contexto adiestra a los hablantes a emplear estos recursos. Presentación de datos. Para que se trate de un apotamiento fundamental en la oralidad, particularmente en la actividad verbal que se dirige o auditorio o al que se busca persuadir en opiniones de este teórico. Buen uso del lenguaje. Ha atribuido en sus investigaciones un valor equivalente a los datos y el lenguaje. La elección de términos para expresar las ideas pocas veces se produce sin alcanzar argumentos. Técnica de diálogo, conversaciones, tormentas de ideas, debates y preguntas y respuestas. Conversación. De acuerdo con la Real Academia Española, la conversación es la acción y efecto de hablar familiarmente a una varias personas con otras u otra, que implica esta familiaridad que la conversación se suscita en ambientes amables, en un tono en el que se puede diferir en sus ideas,
pero si se sube el tono de conversación, esta se convierte en discusión, y lo que no es recomendado en aras de que el respeto y la diversidad florezcan. Tormentas de ideas. En el ambiente de oficina, sobre todo la área vinculada con la creatividad, publicidad, arquitectura, diseño, gráficos, aunque en realidad todo trabajo requiere soluciones creativas, se lleva a cabo reuniones en las que, de acuerdo con las características de un proyecto, el debate. El debate, de acuerdo con la Real Academia Española, es otra cosa que una discusión. Sin embargo, quedarse con esa noción en realidad no hace justicia en lo que se encuentra. Esta característica es y se hace. Preguntas y respuestas. Las sesiones de preguntas y respuestas se organizaban en el pasado antes auditorios. En el presente se ha trasladado a espacios menos presenciales, en particular Internet, son más populares. Por ejemplo, lo encuentra organizada en medios de como el Universal, como escritores, periodísticos, científicos, cantantes y una amplia gama de personajes de la vida pública. Recursos de audiovisuales en la expresión oral. Auxiliares visuales. El expositor u orador cuenta con una amplia serie de discusiones para apoyar su discurso. Se recomienda que, perdón, de la expresión audiovisual en la expresión oral. Comunicación no verbal. Se conoce como kinéstica o cinética, el estudio de lo que significan los movimientos corporales. De hecho, el vocablo en castellano se destila como cinética, que según Real Academia Española se ocupa del perteneciente o relativo de movimiento. Gracias. Feliz noche.